Cancino, todo en el tema de la construcción de paz y de la dignificación del ser humano. Entonces, estos son los eventos. Agradecemos pues la participación de los docentes, de los estudiantes y hoy de nuestras panelistas que han querido de manera también participar con nosotros como Unicatólica. Esta es una actividad que realizamos anualmente precisamente para revisar, analizar, fortalecer el tema de las humanidades como un eje transversal en la formación de nuestros estudiantes de Unicatólica. Las humanidades siempre tendrán algo que decir pues, a los contextos actuales, a las coyunturas también que vamos realizando, que vamos teniendo presentes también, analizar nuestra realidad. Y por eso, pues les quiero presentar a nuestras dos invitadas, a Erlendi Cuero Bravo, que es estudiante de octavo semestre de Derecho. Ella nació en Buenaventura. Pues a causa de algunos hechos victimizantes, pues debió abandonar su territorio y empieza ya en un nuevo proceso de vida, también que la lleva a participar en las distintas procesos organizativos en defensa de los derechos de las víctimas. Y especialmente pues, en comunidades afrocolombianas. Ella actualmente pues, hace parte de la coordinación de Afrodés Cali y pues hace parte también del equipo nacional como vicepresidenta de Afrodés. Entonces, también pues ha tenido como lideresa, como parte de esta organización defensora de derechos humanos, pues ha tenido la oportunidad de participar en algunos espacios también internacionales, de manera especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU y en varios foros internacionales. Ha participado también en algunos informes de la Corte Constitucional, pues que ha permitido que eso se desarrolle en alguna jurisprudencia en favor de las víctimas, como son el auto 251, el 092 del 2008, el auto 05 y 06 del 2009, pues que también hacen parte pues, de un conglomerado de legislación en favor de las víctimas. Ya nos contará pues un poco más su experiencia. También quiero presentarles a Ángel Natalie Obando Ramírez. Ella es comunicadora social y periodista de Unicatólica. Es una mujer bastante joven, 25 años, se considera una mujer feminista marxista, pues que se describe también como en una permanente formación. Actualmente pues es secretaria política de la Unión Patriótica del Valle del Cauca y es responsable de agitación y propaganda de Agripo, de la Juventud Comunista Colombiana Valle del Cauca. También se considera pues una fotógrafa de la desobediencia. Siempre pues ha estado en el ámbito social y político y ya como profesional pues se desempeña precisamente en estos espacios de comunicación política desde un enfoque social y comunitario, teniendo en cuenta también el enfoque de género y la construcción de paz. Entonces, ellas son nuestras panelistas. Quiero darles la palabra a Erlendi, inicialmente, que nos cuente precisamente a partir de esa experiencia
como líder, como lideresa, como parte de una organización afro. También, ¿cuál ha sido esa experiencia que tú has tenido pues, en la construcción de estos territorios de paz? Entonces, esta es nuestra primera panelista. Jorge, ¿nos habilitas el micrófono, porfa? Muy buenos días. Gracias, profe. Un saludo especial a Ángel y a todos compañeros estudiantes y personas que están en este momento con nosotros. Bueno, yo creo que el profe ha presentado parte de mi recorrido, lo que he trabajado durante 20 años. En mi caso, pues digamos, fue una situación inesperada. Yo terminé defendiendo derechos porque efectivamente sufrí la vulneración de ellos. Y en este caso, como el profe lo mencionaba, yo soy de Buenaventura, lugar donde me vi obligada a salir. Y puedo decirle, pues, para no o alargarme mucho en este tema, dentro de lo que he vivido más cruel ha sido el homicidio de mi padre, a manos de grupos alzados en armas. Esa situación me trajo a esta ciudad y me trajo también a un lugar deprimente, como es el distrito de Agua Blanca en la mayoría de los casos, y deprimente en el sentido que pues siempre estamos inmersos en unas violencias que no permite que las personas vivan como deberían vivir en tranquilidad y por lo menos no vivir con la zozobra, con el miedo de que hayan varias acciones que le puedan dañar. Eso conllevó, digamos, a que una vez yo llegara a esta ciudad, empezar a estar participando en esos procesos organizativos. Ya llevo 20 años y 20 años de unas experiencias que en mi vida creo que no cambiaría. 20 años que para mí ha significado una construcción de paz permanente. Y esos 20 años hoy me permiten tener, digamos, conocimiento, pero también poder hacer ese proceso de sanación, que lo más importante para mí es que en este marco del conflicto armado, de lo que he vivido y lo que nos toca que enfrentar día a día, también es un proceso de uno poder sanarse. Y sanarse y hablar de esta paz que necesitamos como país. A veces se tiene ese concepto de esa paz como una afición, ¿cierto? Una afición que es una paz nacional, una paz construida en Bogotá, que incluso pues, inició allí en Cuba, en el último acuerdo de paz, y se refrendó en el Teatro Colón. Entonces la gente siempre remite a que es una paz entre el gobierno y, en este caso, las guerrillas de la FARC. Yo considero, digamos, que la paz es un deber y es una obligación de todos nosotros como ciudadanos. Y es esa paz que debemos tener nosotros en relacionarnos, esa paz individual, esa paz en la cual todos y todas debemos estar comprometidos a alcanzarla. Y alcanzarla para poder convivir y garantizar que no haya, digamos, ese daño que se le hace a las comunidades. Nosotros, y hablo de nosotros en este caso desde la organización que represento, que es Afrodesc, nosotros dimos el primer paso, y dimos el primer paso porque sabemos en carne propia qué es vivir el conflicto. Sabemos qué es perder territorio, sabemos qué es perder a nuestros seres queridos, sabemos qué es salir de un territorio en el cual yo amo mi territorio y quisiera volver allá, porque allá está mi cultura, están mis costumbres. Y por tanto, nosotros pedíamos, mientras que algunas personas decían no quieren saber de la paz, nosotros exigíamos al gobierno la participación en esta paz, en este acuerdo, digamos, en esos diálogos que se estaban dando, y lo veíamos en el sentido, y lo vemos aún, porque es la importancia de nosotros poder presentar aportes. ¿Qué queríamos nosotros como grupo étnico? ¿Qué queríamos como ciudadanos que considerábamos, digamos, que era importante que quedaran esos acuerdos de paz? Y era esa visión del territorio, esa visión de lo que estamos viviendo, que nosotros en ocasiones, Werlendi de manera particular, ha considerado que efectivamente nosotros no tenemos condiciones de vida, ni aún en nuestros territorios originarios, pero tampoco en las ciudades, porque la mayoría de personas que salen de sus territorios, pues efectivamente llegan a lugares denominados zona roja, donde el conflicto, si bien no se ve la presencia de grupos alzados en armas, pues también hay unas dinámicas de violencia que no permiten que
quizás vivamos tranquilos y que dijimos, pues ya nos vamos de nuestros territorios y vamos a iniciar una vida de nuevo donde se nos garantice la vida. Y es desde allí que como organización nosotros trabajamos arduamente por crear dentro de ese acuerdo de paz, primero creamos el COMPA, que fue el Consejo de Paz Afrocolombiano, y todas las organizaciones sin recursos, sin apoyo del gobierno. Nosotros somos a nivel nacional 126 organizaciones. Hicimos una alianza entre otros movimientos de comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, comunidades negras, raizales y palenqueras, para poder juntarnos. Y nosotros llamamos a esa juntanza la rejuntanza del pueblo negro. Y esa rejuntanza era para poder analizar cuáles eran nuestras afectaciones y qué nosotros queríamos. Porque también, digamos, como lo he mencionado en varios eventos, yo he considerado que esa guerra que estamos viviendo simplemente ha dejado muertes entre la población vulnerable. ¿Y por qué, digamos, alguna gente rechaza de manera categórica o celebra cuando matan a un guerrillero, cuando matan a un paramilitar, y así sucesivamente? La gente celebra el dolor, celebra la muerte. Entonces, yo digo, ¿yo cómo voy a celebrar que maten a una persona que sea guerrillera, a una persona paramilitar, a una persona que esté en el ejército, a una persona que esté en la policía? ¿Por qué? Porque son mi comunidad. Resulta que esa gente, esas personas que hoy están participando en diferentes grupos armados, sean legales o ilegales, son personas de las comunidades vulnerables. Son hijos nuestros, son hermanos nuestros, son familiares nuestros. Y por tanto es un enfrentamiento que nosotros vemos, que perdemos la vida de nosotros mismos. Y por lo tanto yo digo no, no a la guerra, no a la muerte de esa manera. Nosotros sabemos que todos nos vamos a morir, pero no tiene que ser un enfrentamiento de personas vulnerables. ¿Por qué? Porque allí no está participando en este conflicto los hijos de la gente que tiene plata, que tiene recursos económicos, la gente que tiene decisión, digamos, en este país, la gente que toma las decisiones. Y por tanto, entonces, ¿frente a quién es el exterminio? Pues frente a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que decir como comunidad y como sociedad? Pues no estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Nosotros no pedimos esta guerra y nosotros no tenemos por qué, digamos, fortalecer estas matanzas, estas masacres que hay entre nosotros mismos. Desde allí, digamos, desde ese análisis que he podido hacer de manera individual, pero también de manera colectiva, como organización, como proceso, porque soy una mujer de comunidad, soy una mujer que me criaron compartiendo con los demás, que tenía que ver a ese otro y a esa otra, no como el vecino y como el extraño, sino que lo tenía que ver como familia. Y en ese concepto que yo tengo de comunidad y de hermandad, pues efectivamente tengo que hacer algo por los demás. Y ese hacer es poder visibilizar esas afectaciones que el conflicto nos deja, pero también proponer, porque no podemos quedarnos simplemente en el discurso de decir, aquí está lo malo, aquí está lo negativo, pero ¿cómo consideramos nosotros que podemos avanzar para que para que cambie esa situación que estamos viviendo? Y ese avance es esa construcción. Entonces, desde el primer lugar que yo llegué fue Comuna 14 de Cali. Desde allí empecé todo este proceso de participar en las organizaciones comunitarias, y ese participar era reunirnos con la gente que venía del Chocó, la gente que venía de Tumaco, la gente que venía del Caquetá, la gente que venía de distintas partes, y poder conversar de qué queríamos, cómo nosotros consideramos que íbamos a dar ese paso para evitar que ese daño que habíamos sufrido no tendrían que vivirlo nuestras generaciones venideras, pero tampoco, digamos, tendrían que vivirlo las personas que se quedaban en resistencia en nuestros territorios. Y desde allí entonces empezamos a propiciar escenarios con el gobierno para poder trabajar en esos lineamientos que nos permitiera salir de esa situación. Que pues de manera ilusa yo diría hoy no es fácil cuando nosotros no hemos terminado de proponer y efectivamente viene otra jurisprudencia, viene otra normatividad, vienen otras leyes a nuestro ordenamiento jurídico que no nos permite, digamos, que no cumplen, digamos, con lo que ya habíamos acordado, con lo que ya existía. Y eso ha sido lo más difícil para nosotros enfrentar en estos procesos organizativos. La falta de voluntad a veces política. Pero por eso pues no podemos decir quedarnos quietos. En este caso, yo en los 20 años que llevo, muchas veces me he sentado en mesa a construir. Hemos entregado todas las herramientas de lo que consideramos trabajar para la paz, porque esa paz la hemos reflejado en unas políticas públicas.
pero en ocasiones uno dice, Dios mío, tanto que yo he aportado o tanto que hemos aportado, ¿y cuándo es que vamos a hacer realidad esta situación? Pero pues no nos podemos cansar. Digamos, en ocasiones se logra eso, como el profe lo mencionaba cuando me presentó. Nosotros llegamos y la primera situación que nos preocupaba, y aún nos sigue preocupando porque no se ha solucionado, y no se ha solucionado, y les voy a traer un ejemplo de lo que ha pasado con nuestras comunidades. La situación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces empezamos a realizar varias reuniones con la Corte Constitucional, y desde allí podíamos presentar o presentamos nuestros informes que nos dieran unas herramientas para que el gobierno protegiera a nuestros niños, niñas y adolescentes, que son los más afectados en el marco del conflicto, o bien porque se quedan sin padres o porque les toca salir de su territorio y no están preparados a veces para enfrentar nuevos territorios, y además por la acogida, por el bullying que significa para los muchachos. Entonces, en este caso, yo más adelante, pues, si seguimos en la conversación, les haré una explicación de todo eso que les estoy mencionando. Pero lo más importante dejar en ustedes como compañeros y en las personas que están aquí es la importancia, o valga la redundancia, es la construcción que tenemos que hacer de esa paz, y esa construcción que nos involucra a todos, que sean personas individuales, las comunidades de manera colectiva, los procesos organizativos, las instituciones, porque efectivamente la paz la necesitamos. Y por eso es importante trabajar en lograr eso que o que se acordó allá con la guerrilla, pero efectivamente que involucre otros actores alzados en armas, pero también que involucre a las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Erlendi. Creo que pues, nos presenta no solamente su experiencia como lideresa, sino también nos va mostrando un conflicto que vive en nuestro territorio, y de manera particular pues las comunidades afrodescendientes. Entonces, es todo una lectura también de ese conflicto, y cómo el Valle, y de manera particular las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado van llegando a nuestro territorio en Cali y se ubican de alguna manera también en una zona, en un territorio, ¿no? Porque pues ahí también hay unas raíces, hay unas familias que los acogen, bueno, hay también todo un sentido comunitario. Entonces creo que pues esta experiencia precisamente de Erlendi, pues es una radiografía del conflicto colombiano. También tenemos a Ángel, que ya la habíamos presentado, digamos, desde otra mirada también un poco más urbana, pero que también tiene que ver con este proceso, ¿no? de construcción de paz a partir de lo juvenil, de estas organizaciones que se tejen también en las universidades, pero que se defienden en la calle, ¿no? Entonces, quiero que nos compartas precisamente esa experiencia que tú has tenido en esa construcción de territorios de paz. Bienvenida, gracias. Ángel, abre la cámara para poder tirar el sonido. Ya tiene... Ángel. ¿Ya? ¿Me Listo. escuchan? Sí, ya te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, pues saludar a Erlendi, saludar su ejercicio, el espacio, la invitación, por supuesto. Yo quizás tengo unos 13 años menos de experiencia que la compañera, pero digamos en esa construcción estamos precisamente. Yo, como lo dijo Harold, hago parte de la Juventud Comunista Colombiana, de acá del Regional Valle del Cauca, y soy la secretaria política de la Unión Patriótica Valle del Cauca. Eso, bueno, me pone en un lugar más desde el trabajo organizativo, juvenil,
y urbano, como decía quizá Harold, con respecto al tema de la construcción de paz y cómo se entiende esa construcción de paz en términos concretos quizás. Lo subjetivo de la paz nos envuelve a todos y a todas, pero está claro que hay unas maneras diferenciadas, uno, de entender la paz y dos, de saber cuál es la paz que no solamente cada persona desde su individualidad, sino cada comunidad necesita. ¿Listo? Y eso es lo que hemos intentado ir como averiguando durante el proceso tanto estudiantil como barrial, como de juventud trabajadora y demás, por lo menos con lo que respecta a la juventud comunista colombiana. Uno, porque por supuesto estuvimos detrás de todo lo que tenía que ver con los acuerdos de paz y la firma de los acuerdos de paz, pero también, digamos, en el frente de lucha con respecto al cumplimiento y la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos de paz, que no han sido cumplidos y que además, muy a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación tradicionales, hemos querido evidenciar cómo no se ha disminuido, digamos, la violencia, sino que ha cambiado su forma. Ha cambiado su forma. Cada semana hay mínimo 5 personas asesinadas, excombatientes FARC, líderes y lideresas y personas que están, digamos, organizadas en cualquier proyecto político y social que pretenda realizar cambios o transformaciones desde la construcción con la misma gente. Entonces, esa paz se ha visto interpuesta por todos esos tentáculos de poder y de relaciones, digamos, diferenciadas entre lo que ha sido un pueblo oprimido y el pueblo, ese pequeño porcentaje, ese 1% de Colombia, que tiene la capacidad de manejar y seguir oprimiendo, reprimiendo y demás. Desde lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil y comunitario o barrial, se han venido teniendo diferentes iniciativas a lo largo de estos últimos años que apoyan sobre todo lo que tiene que ver con la protección de la vida de estas personas que estamos pues cada día, digamos, poniendo el pie para que podamos seguir trabajando sin que ello suponga un riesgo para cada uno y cada una de nosotras. El tema con respecto a cómo concibimos que se puede construir esa paz, más desde las transformaciones estructurales, ¿listo? En donde entendemos que por más que en eso que uno llama superestructura, en donde está ubicada la cultura, la ideología, la literatura, la música, y demás, puedan pasar algunas cosas, se hagan algunas reivindicaciones desde ahí, no va a suceder nada en tanto la estructura no cambie. Y esa estructura social es una estructura que está totalmente guiada por el capitalismo. Y el capitalismo es el gran culpable de las desigualdades sociales, ¿listo? Que hacen que unas personas tengan más acceso que otras personas sufran más que otras y que hayan esos tentáculos que comentaba, manejan el mundo y demás. Nosotros entendemos que en tanto no hayan unas transformaciones radicales, y con radicales me refiero a transformaciones desde la raíz, a transformaciones, por ejemplo, del lugar que ocupan las comunidades negras, afrodescendientes, las comunidades indígenas, los campesinos, las mujeres, en tanto no cambie el lugar que hemos ocupado en la historia, no va a cambiar la estructura económica, y si esa estructura económica no cambia, podemos seguir pensando en pañitos de agua caliente que nos hagan creer que realmente están habiendo unas transformaciones que no las hay en términos
profundos y en términos concretos. Porque, pues, qué chévere sentirnos, por ejemplo, las mujeres incluidas, qué chévere sentirse la juventud incluida, escuchada y demás, pero a la hora de la verdad, a la hora de repartir el pan, no nos llegan a veces ni migajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tema de la cuota de género, el tema de la participación simplemente por tener ovarios y no por lo que sabemos o por cómo nos hemos formado, la inclusión de la juventud en X o Y espacios, pero qué juventud y con qué apuestas. En tanto esas cosas no cambien, en tanto no ganemos como organizaciones sociales y políticas esos terrenos en donde realmente se pueda apostar a transformaciones, pues no va a suceder nada. Y aquí también tener como en cuenta las diferencias entre conseguir unas reivindicaciones, entre conseguir unas reformas, unas inclusiones o representaciones de las que hablaba hace un momento, y realmente tener capacidad de decisión y tener capacidad de poder. Entender esa diferencia nos va a hacer saber que esas luchas reivindicativas siempre van a ser un medio y no un fin, porque el fin tiene que ser esa transformación radical de la que hablábamos de un principio, que para nosotros, para la organización que yo represento en estos momentos, es un cambio de la estructura económica. ¿Listo? Es decir, abajo el capitalismo y bueno, todo esto que tiene que ver con respecto a nosotros, por supuesto, apostamos por el socialismo, para el comunismo, por eso soy de la Juventud Comunista Colombiana, pero entiendo que no todo el mundo como que visione eso. Sin embargo, sí creemos que si realmente aquí queremos ver transformaciones, queremos ver una construcción de paz real, que sea desde la base y que vaya a esa superestructura y que entonces también la literatura hable de paz, la música hable de paz, la ideología sea una ideología que no esté centrada en la guerra para colonizar, para ganar territorios, para seguir dominando no solamente el pueblo en el que estás, sino otros que puedan darte recursos naturales, como hace Estados Unidos, como hace, bueno, varios países de Europa y demás, pues entonces no vamos a lograr entender cuál es el punto que nosotros y nosotras buscamos. En términos quizás más personales, entendí todo esto porque la persona que me comenzó quizás a abrir más los ojos con respecto a estas realidades y que es todo menos comunista, fue pues un profesor que está aquí presente, que adoro con todo mi corazón y con toda mi alma, que es Jorge Leonardo. Con él empecé a trabajar con comunidades indígenas en el Bajo San Juan, pero ya antes de eso venía con muchísimas inquietudes y creo que por eso la pegamos muy bien y con otros profesores, por supuesto, Álvaro, Clara, que están por aquí conectados y conectadas. Que me quizás sin ellos saberlos, esos empujones a mirar qué había más allá de lo que la vista nos alcanza. Y aunque acabamos quizás en orillas que parecieran diferentes o que por lo menos distan de algunas cosas, creo que el aprendizaje que tuve gracias a estos profesores que haga énfasis acá son de humanidades y no de comunicaciones, que es a la carrera que pertenezco, pero que nunca o no por lo menos la carrera como tal me guió por este sendero, sino más bien unos profesores muy contados y los de humanidades que les comento. Entonces, desde ahí empecé a recorrer todo esto, a hacerme preguntas, a participar políticamente, porque entendí también que si no participaba políticamente no iba a hacer nada, entonces yo era súper, a mí me dicen en la JUCO, súper pachamámica y no participo de nada porque si soy más libre y no sé qué y no sé cuántos, y luego dije, bueno, me estrellé de cara contra la realidad y entendí que si no hay acciones, que si no hay teoría y que si no hay una praxis que nosotros entendemos, perdón si me pongo muy mamerta, como dicen acá, si no hay una praxis revolucionaria que realmente busque transformar,
no vamos a hacer nada. Y allá filosofando sobre la vida, pues no podemos quedarnos, haciendo como activismo puro tampoco podemos quedarnos toda la vida, sino que hay que empezar a participar políticamente y en construcción, por supuesto, de una paz que la gente sea la que la vaya consolidando. Que nosotros podemos estar o no estar, nadie es imprescindible, pero que las personas sepan que esa paz se construye puyando al gobierno, puyando al Estado y diciendo, bueno, queremos unas transformaciones que se den en términos reales. Gracias, Ángel. Creo que nos hace pues, una presentación también de ese quehacer como lideresa, en este caso pues de estas organizaciones más en el ámbito urbano. Como nos decía Ángel, pues hay muchas formas de construir paz, de construir esos territorios, ¿no? Y una de ellas también es la música. Entonces, creo que pues para ustedes, para varios de ustedes puede ser bastante conocida esta que ha sido considerado como el himno de la Guardia Indígena. Entonces queremos compartirle pues para continuar con nuestro panel. Hay algunas preguntas y pues también es quienes quieran hacerles preguntas a nuestros panelistas, les sugerimos que a través del chat lo pueden hacer. Entonces vamos a escuchar este himno y a continuar con nuestras preguntas y nuestras intervenciones de las panelistas. Guardia, fuerza, por mi raza. Guardia, fuerza, por mi raza. Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Pa' adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Pa' adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, por mi raza. Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. ¡Y que viva la Guardia Indígena! Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Otros y pareces yanaconas y guambianos. Otros y pareces yanaconas y guambianos. Coconucos y apilar, todos indios colombianos. Coconucos y apilares, todos indios colombianos.
derechos, así nos toque morir. La tierra sabe, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con fe, resistencia y con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, guardia, fuerza, guardia, fuerza. Una de las realidades que ha vivido nuestro país precisamente tiene que ver con la muerte, con las amenazas a nuestros líderes y lideresas, ¿no? Y de alguna manera también la estigmatización. No sé que si nos quisieran ustedes compartir, pues además que ustedes son líderes muy jóvenes, ¿cuál ha sido como ese proceso también de liderazgo juvenil? Y si en este momento, pues también que vive en nuestro país, ¿qué significa ser líder o lideresa hoy en Colombia, en nuestros actuales contextos, ¿no? También, ¿cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Si han sentido amenazas, si se han visto hostigadas por ocupar, digamos, este papel relevante también en sus organizaciones. Si nos pudieran comentar un poco sobre, desde esa experiencia que ustedes tienen, qué tendrían que aportarnos también a este espacio de construcción de paz. Ángel y Erlendi, entonces, si nos activas el micrófono, por favor. Ya, yo primero. Listo. Sí, dale. Listo. Pues, ¿qué significa hacer lo que hacemos en el contexto actual? Bueno, si uno se va a lo que pasa en nuestro país, significa un peligro, básicamente. Han habido persecuciones, han habido señalamientos, han habido amenazas, nos han perseguido. A un compañero me acaba de escribir que lo acaban de echar del trabajo por no quedarse callado frente a una injusticia. A mí me tocó disimular y me tocará seguramente, si la gente que me va a contratar el día de mañana no ve esto, quién soy o lo que hago para poder mantener un trabajo, porque es que ser comunista pues es un peligro. Y yo creo que lo más difícil de todo es cómo enfrentan tus círculos más cercanos el hecho de estar en todo esto, ¿no? Es las preocupaciones que tiene desde mi mamá, por ejemplo, en términos particulares, hasta las personas que nos rodean y que nos quieren, pero que además a su vez también pueden correr algún tipo de peligro solo por estar cerca de nosotros y de nosotras. Creería yo que de las experiencias que uno puede decir, bueno, es realmente hermoso comenzar algo nuevo y comenzar a estructurar algo desde cero con la gente, con lo que la gente quiere, con lo que la gente le gusta. Es una experiencia que estamos teniendo
en Puertas del Sol con una huerta comunitaria en donde alrededor de eso, bueno, se han hecho un montón de ejercicios, de actividades y toda una... Ahí es donde uno realmente yo creo que ve cómo se tejen los lazos, porque cuando uno va a la comuna, cuando uno va al barrio, las personas son sumamente ariscas, por decirlo de alguna forma, son sumamente desconfiadas por toda su historia, por lo que a sus espaldas cargan, y en la mayoría, como decía Arlendi hace un rato, son pues personas que han sido desplazadas de sus territorios, listo, y que han tenido que comenzar desde cero en estos. Entonces, yo creo que no hay nada más mágico y más bonito ver cómo poco a poco esas personas van abriéndote el espacio dentro de, por ejemplo, su barrio, dentro de su cuadra, donde ya puedes ir a visitarlos, donde ya puedes entrar a charlar los temas, donde cuentan su vida y sus experiencias, porque en un principio les da miedo, porque en un principio piensan que son otras razones por las cuales una se acerca. Por ejemplo, yo que he estado más bien en procesos de construcción alrededor de los feminismos y demás, muy desde el lugar en donde me ubico en el feminismo, pues uno ve muchísimo eso, y cómo el medio mismo nos llama a sentarse y charlar con la gente. Yo creo que si la construcción comienza con algunas cosas, es precisamente desde la palabra. Eso significa estar organizada, ser líder, es un peligro, pero es una satisfacción grande, normalmente porque nosotros tenemos un dicho terrible, pues a los comunistas y a las comunistas nos exterminaron de la historia, siempre nos exterminan, no solamente en términos físicos, sino de la historia contada, de lo que debería decirse y no se dice, de nuestras luchas, de nuestras ganancias, incluso de nuestros errores. Pero yo creo que enfrentar eso es lo más bello que nos ha pasado. Este año se han muerto, han fallecido varios camaradas por distintas razones, y yo siempre digo qué miedo no estar lo suficientemente formados, no haber aprendido lo suficiente de ellos, no tener claro su recorrido, y qué miedo que se pierda esa mística alrededor de la lucha transformadora y revolucionaria, y que pasemos a abanderar esas banderas, valga la redundancia, esperamos sea de la mejor manera. Respondiendo a la pregunta, acabo de ver el mensaje que hacía Juan, nosotros creemos que a lo largo de la historia lo que se ha venido construyendo, listo, es una base económica que, por supuesto, controla o tiene directa relación en cómo se organiza la sociedad misma. ¿Listo? Entonces sí creemos que el capitalismo es el gran centro ahí el gran creador de las desigualdades sociales. Cuando estábamos en el comunismo primitivo, cuando estábamos después en lo que llaman la esclavitud, el feudalismo, se pasó al capitalismo. Eso no es etapista, no va evolucionando así en todas las economías ni en todas las sociedades. Pues llegamos al capitalismo, que es el máximo, digamos, opresor de la sociedad, y por supuesto alrededor de ahí es donde se tejen las de poder, es donde se tejen las desigualdades, es donde la mujer ha venido ocupando cada vez un lugar menos importante dentro de la producción directa de lo que son los bienes
¿listo? Y así mismo se ha medido su importancia dentro de la sociedad y nos hemos visto, por supuesto, relegadas a la casa, al fogón, a las cuatro paredes, a cuidar, y hemos salido a trabajar, pero a cumplir esas mismas funciones. Entonces, no se quejen que ustedes ya trabajan, pero somos las enfermeras, somos las secretarias, somos las que organizamos, etc., etc., etc. Entonces, nosotros sí creemos que con la caída del capitalismo, que está, por supuesto, ligado completamente al patriarcado, se podría empezar a ver transformaciones reales. No es que, bueno, cayó el sistema económico capitalista y el patriarcado quedó atrás y ya todo el mundo es feminista y ya todos comprendemos que las relaciones son así, no así. Por supuesto, eso no va a pasar. Igual que no pasó así en la historia, nos llevaron miles de años estar donde estamos en estos momentos, pero sí es alrededor del capitalismo y la lucha, listo, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y demás, que se teje la lucha revolucionaria en términos, digamos, más concretos. Ya. Gracias, Ángel. Antes de darle la palabra a Hermes, que me está solicitando, pues vamos a escuchar a nuestra compañera Erlendi. Okay. Bueno, es un tema frente a toda esta experiencia que a mí, lo personal, me mueve las fibras porque he tenido que vivir en carne propia lo que significa defender derechos en este país y construir paz. Y yo lo puedo definir, y puede sonar fuerte también, y es andar con una lápida en las espaldas. No tendría otra palabra para definirlo. Tristemente, digamos, cuando decidimos hablar por lo que pasa, contar, visibilizar todas esas acciones negativas que conllevan a que el ser humano se destruya entre sí, pues eso tiene unas consecuencias. Y las consecuencias están marcadas por las amenazas permanentes. Entonces yo ya perdí la cuenta de cuántos panfletos, cuántas amenazas recibo. Yo ya decidí también ni leerlas. Cuando a mí me llegan, el 26 de agosto me llegó la última amenaza, yo no quise abrirla. Las personas que me apoyan, me tocaba hacer proceso de denuncia y yo dije, no, yo no leo. Porque eso termina convirtiéndose en una afectación psicosocial, psicológica, donde el temor a veces puede más y por lo tanto yo, como voy a seguir en lo que hago, porque pues es una decisión de vida, entonces yo no quiero cargarme con ese tipo de situaciones. Pero sí, digamos, en mi vida se ha marcado mucho porque también he tenido que perder muchos compañeros cercanos de la organización Afrodesc, con la que, digamos, hago todo mi ejercicio de defensa de derechos humanos. Han sido aproximadamente 5 personas que han asesinado. Y dentro de ellas, pues mi hermano, lo mataron hace 3 años. Y era la persona que caminaba a mi lado y, digamos, para mí eso fue, digamos, una afectación demasiado fuerte. Pero también sé que por él y por todos los que han caído, compañeros, compañeras, pues también tenemos que seguir, porque efectivamente a todos no nos van a poder matar y a todos no nos van a poder callar. Entonces también se vuelve una lección de vida y es, además de las amenazas, de las muertes, es el estigma. Y el estigma desde las mismas instituciones. Líder social parece que se convirtiera en un enemigo de la institucionalidad y eso no permite, digamos, que se avance, no permite que haya esa articulación. Y yo también, en las conversas que tenemos con funcionarios gubernamentales, porque también hay que decir, no hay que generalizar, todas las personas no son iguales, ni todos los funcionarios, ni los mandatarios tienen, digamos, esa misma connotación de este estigma hacia los líderes. Entonces digo, nosotros no somos enemigos de nuestros representantes o de nuestros dirigentes. Nosotros estamos aquí para apoyar. Estas políticas públicas, esos derechos no se pueden seguir construyendo desde el escritorio. Hay que articularlos desde las realidades. Es muy difícil que un gobernante nuestro vaya a un territorio cuando no conoce, no sabe cómo se comporta la gente, no sabe cuál es su necesidad y por tanto necesita de esos líderes que llevan esa vocería, que trabajan en comunidad y por tanto lo que hacen es transmitir el sentir de ese pueblo. El tema, digamos, de la persecución, a veces entre otras personas también, porque se teje mucho
en ocasiones perseguirse entre líderes, perseguirse. Y eso pues tampoco ayuda, porque deberíamos ser el complemento unos de los otros y por tanto eso nos permite avanzar. Dentro de, digamos, de esa construcción de paz, y que en el caso de nosotros como Afrodés y como Erlendi, ha trabajado fuerte es con los jóvenes. Para mí mi prioridad hoy en este mundo es los niños, niñas, adolescentes. Yo me la voy a seguir jugando por ellos. Y en eso pues también decidí tener una tarea y formamos el primer semillero de jóvenes afrocolombianos víctimas del conflicto armado, donde ellos empezaron a analizar, porque digamos nuestros jóvenes no hablaban de estos temas, nuestros jóvenes vivían aislados en otras dinámicas y hemos hecho este proceso con jóvenes donde ellos puedan sentarse a saber, analizar lo que está pasando en el país. Seguido a ello, como también nos interesa en el caso de las comunidades negras o afrocolombianas, conservar, digamos, todas esas tradiciones, tenemos un grupo que son nuestras bailarinas, que es Legado Ancestral. Y trabajamos con ellas donde eran chicas que solo pensaban en el perreo y todas esas cosas pues que bailan, que quizás pues yo no soy muy, pero respeto, digamos, el tema de las juventudes y todo eso. No, decidimos decirle también aprendan lo nuestro, lleven con orgullo lo que nuestros mayores y mayoras han hecho y por tanto traten de fusionar lo que ustedes hacen. Nosotros no podemos evitar que ustedes vivan sus tiempos, pero también hay que traer y fortalecer todas esas prácticas ancestrales desde esos conocimientos, desde la cultura. Y también tenemos un grupo de niños de 4 a 10 añitos que es Semillitas de Paz. Semillitas son niñas. Entonces las niñas participan en reuniones con nosotros y nosotras, las niñas ya empiezan a conocer sus derechos, porque en el caso de comunidades afrodescendientes y las comunidades vulnerables, pues también comparto mucho con Ángel, que ha sido muy marcada por ese patriarcal, donde las mujeres siempre la han relegado a la cocina. Y entonces, ¿cómo recuperar? Pero hay que empezar a hacerlo con las niñas, hay que empezar a hacerlo con las adolescentes, hay que empezar a hacerlo con las jóvenes. Porque nosotras algunas ya tenemos, digamos, una dinámica de aprendernos a defender, pero tenemos cómo hacemos para poder dejar todo este legado hacia estas personitas que son las que en un momento nos van a reemplazar y efectivamente por ley de vida, por las circunstancias que se presenten, pues no vamos a estar en ese mundo, pero sí necesitamos fortalecer unas bases que permitan seguir avanzando en esta construcción de paz, que permitan autorreconocimiento de quiénes son, porque a veces estamos caminando en un mundo perdidos, que ni siquiera nos encontramos, y por lo tanto para nosotros, digamos, como grupo étnico, es importante también marcar unas pautas, porque es desde allí, desde esa diferencia, que yo puedo hablar de una construcción de paz. Si yo no tengo en cuenta particularidades y especificidades, pues difícilmente voy a poder aceptar el otro, poder sentarme a dialogar de lo que considero que tenemos diferencia para poder avanzar. Gracias. Vale, Erlendi, gracias. Vamos a dar un espacio para algunas intervenciones. Ahí tenemos a Hermes y a Juan Muñoz, entonces para un espacio de preguntas o comentarios que queramos hacer. Yo le estoy activando el micrófono a Hermes, pero no quiere. Hermes, ya. Buenas, Hermes, muy bien, muy buenos días para todos. Primero que todo quiero enviarles un saludo muy especial a Erlendi y a Ángel, felicitarlas por su trabajo. Y sí, entonces yo quiero como hacer, sí, no sé, como que me ayuden a visualizar mi idea, ¿no? Quiero presentarles un poquito así a la carrerita lo que tengo como una incógnita, como una, no sé, como una desesperanza, como un cansancio. Mira, yo he compartido con varias comunidades indígenas del Cauca y en ciertos momentos me he metido muy a fondo en sus procesos, digámoslo así, como una experiencia, me ha gustado como experimentar. Y soy me trato a mí mismo como un autodidacta que pues nadie me manda a hacer esto, pero me gusta investigar y me permiten, tengo la posibilidad de hacerlo. Bueno, y en ellos encuentro pues esa unidad muy fuerte ante el rescate, no dejar perder su lengua, no dejar perder sus costumbres, etcétera, etcétera, y estar ahí, metidos con su comunidad. Y hace un año estoy en Cali, también estoy en el barrio, en el sector de Distrito de Agua Blanca, y una realidad muy fuerte,
Y entonces decidí meterme para buscar información, digamos, de toda esta problemática en medio de drogas, etcétera, etcétera. Una vez no disfrazarme, pero sí colocarme un pantalón viejito que me permitiera entrarme en ellos y buscar información. Me he dado cuenta, yo les preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué el sentido de la droga? Y etcétera, etcétera. Y la gran parte de la respuesta es, pues, al vacío familiar. Ya llegamos a una conclusión, al vacío familiar. Entonces, esto me entró una gran incógnita social, digámoslo así. Todo lo que necesita, digamos, nuestro país Colombia es una transformación, ustedes lo han dicho muy bien, del pensamiento, es una revolución del pensamiento. Y eso es práctico. Comunidades que trabajan, ustedes como defensora de los derechos, tienen bien claro que es el cambio del pensamiento el que hace que cambie el país. Hoy necesitamos personas llenas de valores, pero miren que la nostalgia mía y quizás el desaliento lo miro complicado, muy difícil. Mientras tengamos detrás de toda esta realidad personas, los adultos, nosotros mismos, actuando contrariamente. Se escuchaba, por ejemplo, decir a alguien que me motivó mucho, mejor dicho, me llenó de tristeza, de sentimiento, decir, por ejemplo, que decía que si hubiera escuchado a sus padres hablar alguna vez de estudio, a darles una palabrita de lo que es estudiar, que su vida hubiera sido diferente. Pues ya sabrán ustedes, tuvo una vida muy difícil. Entonces yo digo, hoy la realidad del padre, la mentalidad del padre es muy difícil cambiar. Y detrás de todo esto, pues esta realidad de padre y de madre, viene toda la dificultad social. Y me ha entrado a mí, créanme, ese decir, bueno, me toca vivir y morir viendo esta realidad, que aunque ustedes dicen que ahí está la transformación, yo la veo cada vez más complicada cambiar, y me entra el mensaje de decir como que el oro viejo ya no aprende, tocará seguir en esa rutina. Y créanme que me la juego también en la parte social, con miedo, así por los laditos, pero a veces me da un desánimo muy tremendo, no por las generaciones, son valiosas, tienen potencial grandísimo, sino por los que están detrás de ellos, que yo juzgo que son los papás y las mamás, que lastimosamente, pues yo digo, me ha creado una mentalidad de decir, les tocó ser papás, les tocó ser mamás y no hay una opción. Y mientras esto toque, es una obligación, es como estar encadenado, y desde ahí se deriva toda la problemática, que no es lo mismo que tomar una opción. Ser papá y mamá es una vocación, no es lo mismo decir quiero, a que me obligue, a que me toque. Y pues esa es mi propuesta, no sé, quiero escuchar un poquito como ojalá palabras de ánimo, y porque yo sí estoy convencido de que me tocará morir con esta realidad y nunca veré el cambio que de pronto todos deseamos. Gracias. Dale, gracias, Hermes. Vamos a escuchar también a Juan y al profe Jairo Restrepo. Juan, tienes la palabra. No te estamos escuchando. Tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos, Juan. Habla a ver si te escuchamos. No te escuchamos. Tienes que tener algún inconveniente en tu sonido. Le vamos a dar la palabra a Jairo y trata de acomodar a ver si te podemos escuchar. ¿Sí, Juan? Muchísimas gracias. Quisiera nomás, pues primero felicitarles a ustedes dos por la forma como se han expresado, por mantenerse fieles a su vocación y su llamado de querer a un mundo mejor y una Colombia mejor. Nomás es como una preguntita que tengo en mi propio papel como docente, lo he tratado de manifestar algunas veces en esos trabajos de equipo en la universidad. Parto un poquito de esta experiencia. Cuando yo regresé a Colombia, después de muchos años de vivir por fuera, una de las grandes cosas que he encontrado aquí en Colombia es la poca responsabilidad o compromiso que hay de parte de los hombres en asumir todos estos procesos.
para una gran sorpresa y una bendición grandísima, fue para mí poder ver el empoderamiento tan grande que tiene la mujer colombiana. Pero hay una realidad que es bien interesante aquí. Colombia en este momento es conocido como el país número 1 a nivel mundial, con el mayor número de hogares compuestos por una sola cabeza de familia. Y el 98% de esos hogares son dirigidos por una mujer. Entonces, la cultura de género, el feminismo se ha enfocado tanto en el empoderamiento de la mujer, cosa que es magnífica y apoyo al 100%, pero la pregunta que me nace a mí es, ¿qué estamos haciendo por el hombre colombiano para empoderarlo y para que también se comprometa con la misma tesón que lo hacen las mujeres colombianas? Y mi pregunta va un poquito más directa, porque pues no escuché tanto de Angel en ese sentido, pero pues si puede colaborar también increíble, pero con Erlen, porque tú, Erlen, tú hablabas de las semillitas, de los grupitos que ustedes tienen, pero en el discurso me dio la impresión de que estás hablando de mujeres. Y sí, seguimos empoderando más a las mujeres, seguimos empoderando más a las mujeres, pero ¿qué estamos haciendo por el hombre, por los hombres colombianos, para que acabemos con ese machismo, para que acabemos con esa oscuridad que tenemos en querer ser líderes, también enfrentar, ¿no?, con todo nuestro ser, todas esas injusticias que no permiten que haya paz en nuestro país? Es como ese interrogante que tengo ahí. Gracias. Bien, vamos a dar unos 2 minuticos a cada una para que nos vayan aportando como esta idea, pues porque por ahí hay otras solicitudes de intervención, entonces como para no dejar acumular. Entonces, Erlendi y Ángel, entonces primero Erlendi. Y listo, ahí sí. Ya. Ya te escuchamos. Bueno, Sí, ya. Contesto Adel, creo que la persona que me hizo las preguntas. Frente al empoderamiento, Afrodesc es una organización que está compuesta por hombres y mujeres. El semillero de jóvenes, hombres y mujeres. Y yo soy una de las que cada vez que me toca una conferencia para mujeres, invito a los hombres. Porque considero que esto no es un discurso en ocasiones solamente de empoderar a las mujeres, pero también que las mujeres puedan hablar de lo que está ocurriendo y lo que en algunos casos los hombres hacen, que no está bien hecho. Y cuando estamos compartiendo ambos, pues entonces allí cada uno tiene sus aportes y podemos construir. En el caso de las niñas, sí, legado y semillitas no es una particularidad. Los niños prefieren otras dinámicas que sentarse a compartir, a conversas, todo lo que hacemos con las niñas, porque ellos se van a las escuelas de fútbol, las escuelas de voceo, pero cuando se invitan a este tipo de reuniones o conversatorios, como que no gusta. Pero aún seguimos insistiendo. Incluso hoy, desde la 1 de la tarde, vamos a trabajar con niños y niñas, porque también consideramos que hay que seguir avanzando, invitándolos, haciéndolos parte digamos, de esos procesos, porque hay que cambiar un poco la concepción en algunos casos, porque no podemos tampoco generalizar que hay hay un tema de hombres a un lado y mujeres a un lado, cada quien defendiendo su postura, sino que lo que buscamos es unificarnos. Entonces, en la manera que participemos conjuntamente, capacitemos, formemos, pues los resultados van a ser hombres también empoderados, pero empoderados de manera positiva, que compartan y traten a su compañera, niña, finalmente es esposa, en igual condiciones o equitativamente, con equidad, más que otra cosa que quisiera que lo trataran a él. Entonces sí, estamos avanzando, trabajando los temas. Gracias, Erlendi. Ángel. Listo. Voy a intentar, como hay 2 minutos, 1 minuto para una pregunta y otro para la otra. Para la pregunta que busca esperanza, ánimos e ilusiones, que
eso no se tiene que perder. No estoy de acuerdo con que el problema de lo que suceda hoy en día, ni con la sociedad en términos generales, ni con la niñez, sea debido a los padres. Creo que es debido pues el problema a la estructura social y económica en la que estamos, y vuelvo al tema otra vez de cómo se construyen las relaciones dentro del capitalismo y cómo esas relaciones siempre van a ser de desigualdad. Esas relaciones de desigualdad nos van a llevar inevitablemente a unas condiciones que van a determinar nuestras vidas, van a determinar nuestros accesos a la educación, va a determinar nuestro acceso al trabajo, va a determinar nuestro acceso a esos derechos básicos que se supone todo ser humano debería tener. Cuando un padre o una madre no ha tenido esos derechos, listo, no ha tenido ese acceso a la educación, pero además para mantener a sus hijos tienen que estar más de 10 horas fuera de su hogar y no pueden criar a sus hijos por esa misma razón, eso se vuelve una bola de nieve que hay unos casos particulares que superan esos estadios, listo, que ni siquiera es que lo superen, es que miran a ver cómo manejarlos. Entonces, ahí está, por ejemplo, la división del trabajo que suele ser más basada en el sexo, y es el hombre sale a trabajar, la mujer se queda criando a sus hijos. Pero con respecto a lo que decía la segunda intervención, resulta que hay mujeres, cabezas madres de familia, que tienen que salir a trabajar y que tienen que mirar cómo buscan el sustento de sus hijos y de sus hijas. Y no es que no le den importancia a la educación, es que seguramente ni siquiera el día de mañana, aunque sus hijos y sus hijas acaben el bachillerato, van a poder brindarle a sus hijos y a sus hijas el estudio, por ejemplo, universitario. Pero además hay toda una concepción dentro de las familias de las que nos ha convencido el sistema capitalista, y es que no hace falta estudiar para hacer X o Y cosa, porque nosotros, como somos pueblo, no vamos a poder acceder a esos puestos o lugares de poder, sino que vamos a seguir trabajando en mecánica, en aseo, en limpieza, que no son trabajos, ni muchísimo menos que no tengan toda la honradez del mundo, pero es para lo que nos han formado. Entonces, ¿por qué hay más o por qué hay cada vez más oportunidades de estudiar técnicos, cosas como muy básicas, muy para salir de aprender a entrar a la fábrica, a fabricar y salir y X, Y, Z? Eso, en tanto no cambie, vuelvo y lo repito, en tanto no cambie esa estructura económica y social en donde las relaciones de poder son determinantes, no va a cambiar tampoco el pensamiento, esa superestructura en donde se ubica la moral, en donde se ubican todas estas condiciones que nos hacen pues ser quienes somos y pensar como pensamos. Y eso se da por medio de lo que nosotros llamamos pues elevación de la conciencia, en donde un trabajador, otra trabajadora se empiezan a dar cuenta de que algo va mal y empiezan a luchar por sus derechos. Así empiezan a nacer los sindicatos, así empiezan a salir las huelgas y etcétera, etcétera, etcétera. Porque se dan cuenta que si nosotros paramos como trabajadores, lo otro no funciona. Pero eso se debe básicamente a esos accesos. Y pequeñito, con respecto al tema de cuál es el lugar y del hombre y demás, yo aplaudo realmente, Erlendi, la respuesta, porque yo siempre desde el feminismo, por lo menos que yo me paro, espero a ver qué dicen, porque yo sí creo, por ejemplo, no sé si tan así lo piensas tú, pero sí creo uno en la inclusión de los hombres en los espacios, porque si no, no se puede transformar, no hay un mundo ideal solamente de mujeres, y aunque lo hubiera, las mujeres no somos ni tan virginales, ni tan amables, ni tan hermosas, ni tan perfectas como quisiéramos hacer parecer. Somos seres humanas también, ¿listo? Entonces, los hombres en el entendimiento del marxismo, del feminismo, con una lectura marxista, perdón, los hombres tienen que ser feministas, y al decir, poniéndome más mamerta todavía, de Clara Zetkin o de Alexandra Kollontai, la lucha es codo a codo con el hombre. Nosotros no luchamos contra nuestra clase social, sino luchamos
en conjunto con la clase social para esos que nos oprimen, que se pueda dar así la liberación de la mujer y a su vez la liberación social, porque sin la liberación de la mujer, también dejarlo claro, no hay una liberación de la sociedad en términos generales. Gracias. Vale, Ángel, muchas gracias. Igual, pues dentro de este espacio, pues hemos querido resaltar pues el papel también como egresada y como estudiante de Unicatólica. Entonces, quisiéramos también escuchar cuál ha sido, ya Ángel mencionaba algo, pero cuál ha sido como ese aporte que han recibido ustedes de Unicatólica en este proceso también de liderazgo y de formación en todo esto organizativo. Y también ustedes, ¿qué le dejan a Unicatólica? ¿Cuál es su aporte a Unicatólica y a estos estudiantes que hoy nos acompañan? ¿Qué tendrían que decirles a todos estos jóvenes que también hay grandes liderazgos, algunos iniciando, pero que vale la pena resaltar, ¿no? Es la construcción de paz desde lo juvenil, desde el estudiantado. Entonces, en ese sentido, Unicatólica, ¿qué ha significado para ustedes y también qué le dicen? Ángel. Bueno, Unicatólica es lo que sus profesores y profesoras son. Yo creo que hay una relación directa en eso y creo que tuve la gran fortuna de conocer a profesores y profesoras tanto de comunicación como de humanidades ya por otras razones que son capaces de empezar a abrirte más los ojos. Una viene con unas inquietudes, seguramente del colegio salen con unas inquietudes, empiezan a ver la realidad social y empiezan a tener esas inquietudes. Y el enfoque social de la universidad ya en términos más generales, yo creo que empieza a profundizar esos cuestionamientos que nos hacemos de cómo funciona la sociedad, de lo que está mal y cómo deberían ser las cosas. Yo sí debo decir que tuve un acompañamiento maravilloso, vuelvo y repito, por los profesores particularmente de humanidades, aunque no haya sido egresada de ahí, y que aplaudo profundamente que estos espacios se den, no porque esté yo, ni muchísimo menos porque hayan personas de Unicatólica como tal, sino porque conocer las experiencias, tanto políticas como sociales, es trascendental en el desarrollo de una como estudiante. Cuando no se dan esas oportunidades, cuando se quiere revestir todo de neutralidad o de, bueno, vainas así, pues hace muy poco probable el debate, el conocimiento de otras posturas y la profundización de tanto teórica como práctica de lo que es la construcción del estudiantado universitario. Y se supone que la universidad es eso, un universo en donde deberían encontrarse todos esos mundos y a partir de ahí ya cada persona formarse, equivocarse, levantarse y seguir construyendo. Entonces, a la universidad, bueno, agradecerle este espacio, vuelvo y repito, específicamente pues a los profes y las profes de humanidades, a la facultad, porque si en algún momento me sentí yo acogida en la universidad, debo decir que no fue en mi carrera, sino en esta facultad, en donde me abrieron los brazos, en donde entendieron mis inquietudes y en donde las profundizaron hasta que hoy día soy lo que soy, aunque hayan algunas distancias que en algunos aspectos. Ángel, vale, muchas gracias. Erlendi. Bueno, yo creo que Unicatólica es mi casa. Y mi casa desde el primer momento que yo decidí estudiar Derecho, porque habían varias universidades. Y entonces, por su mismo legado, digamos, por todo lo que fue el caminar de Monseñor Isaías Duarte, yo tenía ese proceso de identificación. Entonces yo quería llegar a Unicatólica. Y primero, al llegar sí era un poco de temor porque yo decía, bueno, porque además como Ángel cuenta, yo soy técnica.
Entonces, una universidad, pasar a la universidad, pero además que yo siempre he dicho, tengo que hablar como 2 idiomas porque yo estoy en una comunidad bastante vulnerable y enfrentarme, digamos, a estos conceptos que no eran fáciles de entender. Yo decía, ¿cómo hago? Yo reconozco lo que he recibido de Unicatólica es el apoyo. Yo creo que todos los docentes han tenido que ver conmigo. Por más fuertes, más bravos que son y que nadie se les acerca, y yo a todos me los convenzo. Y entonces empecé a echarle al uno del cuento, a decirle yo hago esto, y cuando llegué a Unicatólica yo decía, pero es que aquí el tema afro yo no lo veo, no se habla. ¿Por qué no lo veo identificado? Sí, hablaba mucho del tema indígena, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotras? Las comunidades afro. Y entonces hoy lo que, digamos, el aporte que he recibido mayor de Unicatólica es que hoy ya tenemos convenio para trabajar con comunidades negras, ya los profesores me acompañan, la experiencia de sobre todo los profesores que están en esta área de humanidades, estar conmigo en terreno, van y visitan las comunidades, han llevado compañeros allá y casi me he vuelto un referente también allí dentro de la universidad, y creo que eso ha sido, digamos, el aporte que he recibido de Unicatólica es que me reconozcan como persona, que me reconozcan como una etnia y que me reconozcan a través de apoyarme en lo que hago. ¿Qué dejo en Unicatólica? Dejo también esa fortaleza y dejo también en mis compañeros, sobre todo, es que entendieran que hay un mundo diferente, que hay comunidades diferentes, que no solamente estamos, digamos, en el tema de universidades, sino que allá afuera hay otras personas que están viviendo circunstancias bastante complicadas. Y dejo también todo este camino, que creo que en cada persona ha quedado como esa semillita, en los profesores también un poco más de la inclusión, los que no tenían nada que ver con humanidades. Entonces, dejo, y creo que no dejaré, porque siempre Unicatólica será mi casa y hoy es mi referente para mis chicos del semillero. Entonces ya estoy perfilando quién es que va a ir para allá. Entonces siempre vamos a estar conectados, entonces no les dejo nada porque voy a estar allí metida hasta que Dios lo permita. Pero muchas gracias, profe, a usted en especial, porque nos ha permitido conocer mucho, sobre todo el tema de comunidades indígenas, no lo tenía, como usted lo ha explicado, de, digamos, todos estos procesos, esta participación en estos escenarios, es muy importante para nosotras como estudiantes, para mí como estudiante, pero también para mis compañeros y compañeras que hoy están allí aprendiendo cosas nuevas. Gracias. Gracias, Erlendi y Ángel. Quiero darle la palabra, porque se nos va acabando el tiempo, pues de manera breve también a los profes Jorge Orozco y a, creo que tenía por ahí otro, a Juan Muñoz, a Juan no Muñoz. sé si Juan se había retirado. Eso, Juan Muñoz y el profe Jorge Orozco. Juan, te escuchamos. Creo que el micrófono le sigue fallando porque ya lo prendió. Entonces damos la palabra a Jorge mientras Juan organiza. Ya te vas a entender. Ya te lo dejé encender. Juan. Juan, ahí puedes hablar. Tienes abierto el micrófono. No, pero bueno, creo que tienes dificultades con tu audio, entonces vamos con el profe Jorge. Bueno, buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Un saludo caluroso, gracias por el espacio, por la palabra. Un saludo a Ángel, que es de Humanidades y de aquí la apreciamos, porque como nosotros le decimos nuestra hija de Humanidades. Sí, y bueno, bonitos recuerdos de ese proceso de ella como estudiante y ahora como profesional. Quería aportar algo muy corto a lo que decía el compañero Hermes, ¿sí? Y me remito a un poema de Galeano, que es La Utopía, ¿sí? Galeano dice:
La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para esto. Sirve para caminar. Sí. Ya, en últimas, los que trabajamos en el tema social, aportándole y dando en parte nuestras vidas por las comunidades, nunca podemos perder la utopía, la esperanza, la posibilidad de soñar, de mejorar esto, dejarlo un poquito mejor de lo que está. Ese creo que es nuestro granito de arena. Y vamos a tener múltiples dificultades a lo que le apostamos a esto, pasando por amenazas, problemas con nuestras familias, parejas porque no entienden por qué uno hace esto. Pero creo que ese es el sentido de vida que finalmente nosotros le damos a este caminar, ¿sí? Y este caminar nos va a llevar como en los páramos. Vamos a tener pendientes, bajadas, un momento en que nos caemos, pero finalmente hay que seguir, ¿sí? Entonces, considero que es importante nunca dejar perder la utopía. Eso yo creo que es maravilloso en nosotros. Y el día que la perdamos, dedicarnos a otra cosa, porque ya, ahí murió, ¿sí? Entonces, es eso. Felicitar pues a Ángel, a la compañera Erly, que también he escuchado mucho del proceso que ya viene adelantando en la universidad. Y bueno, invitar a los otros compañeros estudiantes que están aquí con nosotros, porque hemos creído que solamente el aportar a la sociedad está solamente en las carreras de humanidades, cuando todos y todas deberían estar en eso, ¿sí? Porque finalmente vivimos aquí, o sea, no hay más, estamos aquí inmersos, y no podemos seguir dejando la responsabilidad que nos corresponde a todos, a unos pocos, ¿sí? Creo que es supremamente importante, y esa responsabilidad y esos aportes, esa ayuda no solamente es por medio de armas o rebeldía, sino que hay otras posibilidades, hay otras maneras de poder dejar mejor esta casa común, como le dice el Papa Francisco, dejar una casa común, o dejar esta Pachamama un poco más sana, más linda y más amigable. Eso era como lo que quería como comentar. Muchísimas gracias. Vale, Jorge, muchas gracias. Y agradecerles también de manera especial pues, a nuestras panelistas, hoy a Erlendi y a Ángel, porque han querido compartir con nosotros esa experiencia de ser lideresas en un contexto nada fácil. En 2 contextos distintos, ninguno de ellos fácil. Y como ellas nos decían, pues las dificultades siempre están presentes, pero pues hay, digamos, toda una comunidad, toda una búsqueda, una lucha por delante. Y también es la invitación, ¿no?, para nuestros estudiantes. Seguir participando, seguir haciendo posible, ¿no?, esos sueños de un nuevo país, de un nuevo mundo. Y eso es posible en la medida que sumemos esfuerzos, ¿no? Y agradecerles porque, pues, Humanidades, desde el departamento y desde la facultad, pues siempre ha estado abierto a estos espacios de reflexión y de encuentro. Entonces, muchas gracias. Pues como decía Erlendi, esta es su casa. Esta es su casa, el Departamento de Ciencias Humanas, y la facultad pues sigue siendo también su espacio para que sigan compartiendo sus experiencias y contar pues con el apoyo nuestro, con el apoyo de los docentes. Y agradecerle también a los docentes que hoy están aquí acompañándonos, a los estudiantes, y veía que también teníamos personas de otras instituciones
Muchas gracias por creer en estos espacios, por creer en Unicatólica. Igualmente les invitamos a conocer toda nuestra programación para esta semana. En la noche tendremos a las 6:30 pues otro espacio, otro momento donde vamos a compartir desde la teología, bueno, la teología, ¿qué tiene que decir también en esta construcción de territorios de paz? Entonces, cada día tenemos una actividad, un momento, entonces están cordialmente invitados, invitadas a participar de nuestros espacios. Bueno, pues para terminar, pues hay un grupo, Herencia de Timbiquí, que también nos ayuda en esta reflexión de construcción de liderazgos, de tener una palabra, y en este caso, pues una canción frente a nuestra realidad. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Entonces vamos a dejarlos con esta canción. 1, 2, 3. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar y se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepe pan, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Vale, muchas gracias. Por ahí tenía Juan Muñoz, pues se nos quedó ahí con algunas inquietudes. Creo que quería compartirle pues, a Ángel esas inquietudes, entonces ahí le estaba solicitando el correo, pues como sabemos que tenemos profes y estudiantes que van a clase, pero pues si queremos, no sé si Ángel quieras compartirle un poco algunas inquietudes que nos decía Juan ahí de manera breve. Sí, claro, ahí envié el correo y bueno, yo insisto en que por supuesto que la iniciativa propia individual es importante para empezar a buscar esas transformaciones y demás, pero insisto en que entender cómo está estructurada la sociedad nos va a permitir entender cuáles son las dificultades que se tienen en esa sociedad misma y por qué precisamente las personas que nos salimos de lo regular, por decirlo de alguna forma, somos objetivos sociales y objetivos del Estado y del gobierno y demás. Entonces, no creo que las personas decidan simple y llanamente ser holgazanas, ¿listo?
sino que hay todos unos factores determinantes que hacen que eso sea así. Si a uno no le pasan unas cosas quizás como las que vivió Erlendi, como las que he vivido yo y demás, pues uno no empieza a chocar con esas realidades, sino que cómodamente se queda levitando ahí. Eso lo primero. Lo segundo es que no siempre se elige la comodidad. Hay a un obrero o a una trabajadora que trabaje 10 horas al día, que llegue a su casa a seguir trabajando dentro de su hogar. No se le puede exigir de buenas a primeras, deje de ser holgazán, porque no tiene ningún contacto con otras cosas que hacen que nosotros podamos empezar a pensarnos unas realidades diferentes. Ese es el papel de quienes hemos tenido esta oportunidad de formarnos, de ver esas realidades, de empezar a chocar con todo eso. Y cualquier cosa, pues ahí dejo mi correo. Y muy de acuerdo con lo que decía el profesor Jorge Leonardo, pues en efecto, si van a ser parte de todo esto, se van a organizar, van a armar parches, colectivos, grupos y demás, ojalá sea de una manera organizada y ojalá la persona que les acompañe en ese caminar entienda estas dinámicas. Nadie va a entender, no todo el mundo va a entender que a las 6 de la mañana estés madrugando a una reunión, que estés llegando a las 10 de la noche a la casa, que estés llegando a hacer trabajo, bueno, en fin. Entonces, ojalá sea algo compartido y sea algo trabajado mutuamente. Gracias, Ángel. Y si Erlendi nos quiere dar una palabrita para despedirnos de este espacio. Bueno, yo considero que cada uno es una persona con capacidades para construir paz. Y yo quiero dejar este mensaje sobre todo. Todos tenemos la posibilidad, y todas, por supuesto, de hacer algo siempre, de estar construyendo de manera conjunta. Entonces, mi invitación es, eso no es una cosa del otro que tiene la responsabilidad. Eso es una cuestión de todos. Eso es de avanzar de manera conjunta. Para las comunidades siempre va a ser más complicado porque efectivamente Ángel ha dado todas unas razones a las que comparto plenamente, que donde a veces estamos arrinconados y consideramos que no tenemos posibilidades de nada. Pero si nosotros queremos cambiar esa realidad, tenemos que juntarnos. Aquí vale la rejuntanza. Traigo las palabras del cuidado de la casa común, que menciona el Papa, menciona Francia Márquez, mencionó el compañero, el profe que habló, y es el cuidado y la responsabilidad que tenemos. En medio de todas las dificultades que cada uno puede tener en su casa, hay una responsabilidad que es colectiva y hay una responsabilidad que es general. Y no permitamos que sigan matando líderes, lideresas, que sigan exterminando con nuestros jóvenes, con los grupos étnicos, con las mujeres, a la vista de todo y a la indiferencia también de todos. Entonces, hay que apoyarnos, hay que estar allí, hay que caminar juntos. Y lo que le pasa a una persona que está quizás muy lejos, en un pueblo olvidado, voy a referir a los Montes de María, que está bien en la costa atlántica, nos tiene que doler a todos aquí en Cali. Lo que ocurre allá en el Pacífico, en La Guajira, nos tiene que doler a todo lo que ocurre en el Cauca. Entonces el llamado es a la rejuntanza y a seguir trabajando por construir la paz. Gracias. Bien, a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos y todas las participantes de este espacio. Y nos seguimos encontrando porque precisamente Humanidades tiene para este año ese lema, ¿no? Las humanidades en la construcción de territorios de paz. Entonces seguiremos nuestra reflexión durante el resto de la semana a los eventos que están cordialmente invitados. Y que tengan un excelente día. Pues, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Ángel y Erlendi, me espera un momentico. Se están matando por defender el agua Humaquihue en contra de la minería. No se están eliminando por reclamar nuestras tierras, derechos que nos pertenecen.
Qué irritante situación, lo mismo cuando te levantas. Los medios y las redes no muestran esto que pasa. Porque luchar por mi país se ha vuelto una matanza. Más líderes sociales muertos, las cifras no paran. Panfletos y amenazas que se vuelven realidad. María del Pilar Hurtado, 700 y otros más. No puedo imaginar que otras cosas van a pasar. Fonemas unidos por una ética social. En los años 925 silenciados nos quieren borrar del mapa y los archivos del Estado. Ese cuento a más de uno ya los tiene hipnotizados. El movimiento del fútbol al país tiene cegado. Suárez Cauca, Gilberto Valencia asesinado. Diálogos para la paz, su proyecto arruinado. Y un niño que a su madre Colombia le ha arrebatado es el mismo que en el Monte de Mayor con camuflado. Nos están silenciando. Ser líder social en Colombia se ha vuelto para el gobierno una amenaza. Dime por qué no despertamos por una división de partidos sin una convergencia como pueblo unido. Luchas contra el gobierno, te van a matar. Líderes y lideresas mandados a asesinar. Gobierno de corruptos se quiere apoderar. Un maquigüe necesita que la vengan a salvar. Una criatura llora la muerte de su mamá. ¿Quién le dará de comer si ella